Hay preguntas que el ser humano ha hecho desde el inicio de los tiempos. Preguntas que nacen en el silencio, cuando la mente descansa y el espíritu despierta. Una de ellas es tan profunda que, al pronunciarla, el alma tiembla suavemente. ¿De dónde viene Dios? ¿Cuál es el origen de aquel que creó todo lo que existe? En esta noche tranquila, no estamos aquí para buscar respuestas rápidas ni fórmulas humanas. Estamos aquí para contemplar un misterio sagrado. Porque Dios no se revela completamente a la razón, sino al corazón humilde. Respiramos lento, dejamos atrás el ruido del mundo, y permitimos que esta reflexión no sea una discusión intelectual, sino una experiencia espiritual. El origen de Dios no es un punto en el tiempo, es una realidad eterna que desafía nuestra comprensión, pero alimenta nuestra fe. Desde la perspectiva humana, todo tiene un comienzo. Todo nace, todo se forma, todo surge de algo anterior. Nuestra mente está entrenada para pensar en causas, en orígenes, en inicios. Pero cuando nos acercamos a Dios, ese marco se rompe. La Biblia no comienza explicando de dónde viene Dios. Comienza afirmando quién es Dios. En el principio, Dios. No antes, no después. Simplemente, Dios. Esta afirmación es profundamente inquietante y, al mismo tiempo, consoladora. Dios no es una criatura dentro del universo. No es parte del tiempo. Él es la fuente del tiempo. No fue creado, porque es el creador. No comenzó a existir, porque es la existencia misma. Comprender esto no es sencillo, pero aceptarlo trae descanso. Porque si Dios tuviera un origen, sería limitado. Y el Dios de la Biblia es ilimitado. Cuando Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, la respuesta no es una definición compleja. Es una revelación eterna. Yo soy el que soy. No dice fui, ni seré. Dice soy. Presente eterno. Esta declaración encierra el misterio del origen de Dios. Él no depende de nada para existir. Todo depende de Él. Antes de las estrellas, Él era. Antes del espacio, Él era. Antes del pensamiento humano, Él era. Esta verdad confronta nuestro orgullo intelectual, porque nos recuerda que no todo puede ser explicado, pero no todo necesita ser explicado para ser verdadero. La fe cristiana no se apoya en la ausencia de misterio, sino en la presencia de un Dios que trasciende nuestra comprensión sin alejarse de nosotros. A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han intentado describir este misterio con palabras humanas. Algunos hablaron del motor inmóvil, otros del ser necesario. Pero la Escritura va más allá de conceptos. Nos presenta a un Dios que no solo existe eternamente, sino que se relaciona, ama, llama y se revela. El misterio del origen de Dios no es frío ni distante. Es personal. El Dios sin principio decidió entrar en la historia, hablar con su creación y caminar con ella. No para explicar su eternidad, sino para mostrar su carácter. El problema no es que no sepamos de dónde viene Dios, sino que muchas veces olvidamos hacia dónde nos está llamando. En este punto de la reflexión, el corazón suele inquietarse. La mente quiere entender, controlar, definir. Pero el espíritu es invitado a rendirse. Porque hay verdades que solo se revelan cuando dejamos de luchar con ellas. Muchos creyentes, al meditar sobre la eternidad de Dios, encuentran paz al comprender que existe un orden perfecto, un diseño invisible que sostiene todo. Algunos llaman a esta comprensión profunda el código divino, no como un secreto oculto, sino como la conciencia de que Dios no improvisa, no aprende, no reacciona. Él es. Y porque Él es, todo lo demás puede existir. Esta verdad no nos empequeñece, nos coloca en el lugar correcto, dependientes, pero seguros. La idea de un Dios sin origen también confronta nuestros miedos más profundos. Porque si todo tuviera un comienzo, también tendría un final. Pero Dios no tiene final. Y esa eternidad es la base de nuestra esperanza. Si el Dios que nos ama no puede desaparecer, entonces su promesa tampoco puede fallar. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios con argumentos humanos. La da por sentada. Porque la fe no nace de pruebas externas, sino del encuentro interno. El origen de Dios no se explica con fechas ni eventos. Se contempla con reverencia. Y en esa contemplación, el alma encuentra estabilidad en medio de un mundo cambiante. Cuando entendemos que Dios es eterno,
comprendemos también que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en aquel que nos creó. No somos producto del azar. Somos resultado de una voluntad eterna. El mismo Dios que no tiene origen, decidió darnos origen a nosotros. Y eso transforma la forma en que vemos nuestra vida. Nada es insignificante cuando proviene de un Dios eterno. Nada es inútil cuando está sostenido por un propósito divino. El misterio de Dios no nos aleja, nos envuelve. Nos recuerda que no estamos solos en un universo frío, sino acompañados por un ser que siempre ha sido y siempre será. A medida que esta reflexión se aproxima a su cierre, una verdad suave se posa sobre el espíritu. No necesitamos entender completamente a Dios para confiar en Él. La eternidad no fue hecha para ser comprendida, sino para ser adorada. El origen de Dios no es una incógnita sin respuesta, es una invitación a la humildad. A reconocer que somos criaturas finitas amadas por un Dios infinito. Y cuando aceptamos esto, el corazón descansa. Porque ya no necesitamos controlar el misterio. Podemos habitar en él, con fe y esperanza. Vivimos en una época que exige explicaciones para todo. Pero Dios sigue siendo el mismo. Eterno, inmutable, presente. El misterio de su origen no es una barrera para la fe, es su fundamento. Porque si Dios pudiera ser completamente explicado, no sería Dios. Sería una idea. Y el Dios de la Biblia no es una idea. Es una presencia viva. Hoy, al escuchar estas palabras, quizás no tengas todas las respuestas. Pero puedes tener paz. Porque el Dios sin origen camina contigo en el tiempo. Y eso es suficiente. En este momento final, permite que el silencio hable. Si deseas, haz una oración sencilla. Agradece por un Dios eterno que te conoce por nombre. Muchos creyentes eligen recordar diariamente el código divino, no como un concepto abstracto, sino como una rendición consciente a la voluntad de aquel que siempre ha sido. Que esta reflexión no termine aquí. Que el misterio del origen de Dios fortalezca tu fe, calme tu mente y alinee tu corazón con lo eterno. Amén.